Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente reunidos aquí delante de la presencia del Señor. En esta mañana me ha correspondido compartir la palabra en el último domingo en que estaremos hablando sobre el pilar justamente de la palabra. Bueno, y el tema, como ya Joaquín ha orado por el mensaje de esta mañana, el tema que hoy vamos a ver dice: cartas en el Nuevo Testamento y el mensaje frente a los actuales tiempos. Bueno, y ahí Gregory podrá compartir en la pantalla donde podemos encontrar las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, que son 13 cartas. 10 de ellas son dirigidas a alguna iglesia en alguna localidad, ¿cierto? Como Roma, Corinto, Gálatas, Éfeso, Filipo, Colosas, Tesalónicas, y 3 dirigidas a personas como Timoteo, Tito y Filemón. También encontramos la carta de Hebreos, que aún no se sabe con claridad quién es su autor. Tenemos la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. El total de las cartas del Nuevo Testamento son 21. Y el propósito justamente de estas cartas es alentar, ordenar, confirmar en la fe, advertir, enseñar y instruir. Y muchas otras cosas también. Y bueno, hoy día el mensaje de esta mañana, el mensaje frente a los actuales tiempos, vamos a estar hablando con respecto a la nueva generación, a la nueva creación, tomada de la carta de Pablo a la iglesia en Gálatas, a Corinto y a Roma. En esas 3 cartas usted podrá encontrar el tema de la nueva creación de forma explícita, pero de forma implícita en varias cartas Pablo aborda esto de la nueva creación. Y bueno, ¿cuál es el contexto en que Pablo aborda este tema? Pablo combate el legalismo de la iglesia judaizante, que enseñaba que todos aquellos cristianos gentiles tenían la necesidad de circuncidarse porque era la única forma que ellos podían experimentar plenamente la salvación. Y claramente esto iba en oposición a la doctrina en que la salvación es solo por gracia a través de la fe. Y en la carta a los Gálatas, Pablo dice: ¿sabías que el hombre es declarado justo ante Dios por la fe en Jesucristo? Ese es lo único que el hombre necesita para poder ser salvo. Creer por la fe en Jesucristo. Pablo enseña que Cristo coloca a todos los que en él crean en una posición de libertad. Y en Gálatas 3, versos 2 y 3, a los cuales le voy a dar lectura, Gálatas 3, versos 2 y 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos había hecho libres, les había hecho libres de la ley del judaísmo. Y acá en el capítulo 6 vamos a encontrar el término nueva creación. 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso era lo que Pablo quería dejar en claro, que lo único importante para ser salvos era llegar a ser una nueva creación. Y bueno, para poder hablar de esa nueva creación, tenemos que vernos en la obligación de hablar en relación a la antigua o a la primera creación, porque hay una primera creación. Vamos a hablar al respecto. Dios, en su soberanía, hizo los cielos y la tierra, y todo lo que hay lo hizo Dios. Dice Colosenses 1:16: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso quiere decir que toda la creación tiene su origen y toda la creación, su fuente, es Dios mismo. Y todo lo que Dios ha creado fue para su gloria. Y bueno, conocemos la historia de la creación. Los niños que nos acompañan, estoy segura que también conocen la historia de la creación, de que Dios creó en el primer día tal cosa, ¿cierto? Hasta que llegó por último a la creación del hombre, hasta que llegó a la creación del ser humano. Y este ser humano fue creado de forma diferente al resto de la creación, porque el Señor hizo al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Hace una diferencia entre el hombre y el resto de las criaturas. Pues bueno, también al hombre lo dejó como administrador de todo lo que él había creado, como representando a Dios aquí mismo en la tierra. Y la historia de la creación es una historia que nos manifiesta el amor de Dios. Dios no tenía por qué crearnos, pero sin embargo lo hizo. Dios no tenía por qué crearnos como portadores de su imagen, pero sin embargo lo hizo. Y al hacerlo, nos dio una habilidad única que ninguna otra criatura lo tiene. La habilidad de disfrutar de lo más alto, de poder disfrutar de su gloria, de poder disfrutar de su presencia y de disfrutar en Él para siempre. Esa era la vida que Dios había planificado para esta primera creación. Que todo lo que hubiese, el hombre pudiese disfrutar. Y más aún, que pudiésemos disfrutar de su gloria. Pudiésemos disfrutar como hombre y mujer de su grandeza, de su presencia en Él y para siempre. Pero sin embargo, este mundo lleno de bendiciones que nosotros podemos ver, el mundo que hoy vivimos es todo lo contrario. No es ese mundo lleno de bendiciones de las cuales yo acabo de relatarle. Sin embargo, vivimos en un mundo hoy, en un mundo caído, en un mundo lleno de enfermedades, de desastres naturales, de plagas, de violencia, de corrupción, de muerte, de injusticia. Y nosotros, cada uno de nosotros ha experimentado en carne propia esas experiencias, ha podido experimentar en carne propia ese dolor. Por tanto, si observamos la creación, vemos que algo salió mal en todo esto. Y bueno, ¿qué salió mal? La Biblia nos lleva al jardín del Edén en el capítulo 3. Ahí nos encontramos con la historia, ¿cierto?, de Adán y de Eva, cuando pecaron en el huerto. Y las consecuencias de esa caída la experimentamos hasta el día de hoy. Esta tierra que iba a dar fruto se volvió hostil. Esta tierra de la cual nosotros íbamos a disfrutar se volvió hostil. Y sin embargo, el Señor, teniendo la oportunidad en aquel lugar de haber destruido al hombre, no lo hizo. ¿Qué hizo? Lo sacó del huerto del Edén y cubrió su vergüenza con pieles. Y bueno, y vemos en los capítulos siguientes que la maldad del hombre se multiplicó y en su corazón solo había maldad continuamente. Y le pesó a Dios habernos creado. Le pesó a Dios habernos creado. Por 120 años Noé predicó el arrepentimiento a los hombres, que se arrepintieran de su mal camino por 120 años. Mientras él construía el arca, Noé predicó al hombre. Y bueno, llegó ese día del diluvio como un día de juicio, y la tierra pereció inundada de agua. Y nosotros que conocemos la historia sabemos que por 40 días llovió en la tierra hasta que las aguas comenzaron a bajar. Y cuando estas bajaron, porque no solamente fueron estos 40 días, sino que el total de días que Noé estuvo en el arca fueron más de 300 días, le dijo a Noé: multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mensaje que había dejado Dios a Adán y Eva: multiplicaos y llenad la tierra. Y todo lo que hay en la tierra fue entregada en manos de Noé.
en manos de la familia de Noé. Pero a pesar de todo lo sucedido, el corazón del hombre y la mujer no había cambiado. Seguía exactamente siendo el mismo. Bueno, y el pecado vuelve a venir nuevamente en la Torre de Babel. Nosotros sabemos que los hombres se unieron para construir esta gran torre que esperaban que llegara hasta los cielos, pero sin embargo Dios confunde sus lenguas y los dispersa. Confundiendo sus lenguas, las personas se tuvieron que dispersar para poder comunicarse. ¿Pero por qué Dios lo hizo? Para retrasar el progreso de la maldad del hombre, para retrasar el progreso de la maldad del hombre. Y bueno, después seguimos avanzando en el Antiguo Testamento. Esto es una síntesis, ¿cierto?, de esta antigua creación. Dios luego escogió un hombre, este hombre llamado Abraham, y de él constituyó una gran nación. Dios luego libró a este pueblo de la opresión egipcia y fueron conducidos a la tierra prometida por Moisés. El pueblo se rebeló contra Dios una y otra vez en el desierto. Nosotros podemos ir a la Biblia y podemos ver cada vez que el pueblo se rebelaba contra Dios o murmuraba contra Dios o hacía presente su malestar, lo manifestaba. Y por tanto, quienes salieron acompañando a Moisés ese día de Egipto, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de entrar a esta tierra prometida. Solamente su descendencia, solamente la gente que había nacido en el transcurso que caminaban por el desierto. Y bueno, ahí Noé tuvo nuevamente la oportunidad de ir y compartir con ellos o recordarle a ellos los mandamientos que Dios le había dado en el Sinaí, mandamientos que sus padres no cumplieron y ellos tampoco lo hicieron. Tampoco esta nueva generación fue fiel a Dios, sino que por el contrario, conocemos la historia, ¿cierto? Mucha idolatría, mucho paganismo, mucha desobediencia. Y después vino la invasión del reino de Israel por los asirios, y luego vino el exilio del reino de Judá a Babilonia, y después de 70 años recién ellos pudieron regresar a sus tierras. Esto es en una síntesis, ¿cierto?, de todo lo que significa el Antiguo Testamento. Y después de eso sabemos que Dios guardó silencio por 400 años. Por 400 años Dios guardó silencio. Y como vemos, la creación fue frustrada en su propósito, pero aún así Dios nunca abandonó su plan. Y aún en su enojo nos demostró su amor, y en su soberanía nos ha recreado, es decir, vuelto a crear en una nueva creación. Dios no abandonó ese plan, y como decíamos, aún en su enojo nos demostró su amor y nos ha vuelto a recrear. Y ahí nos encontramos justamente con esto descrito por Pablo a los Gálatas, ¿cierto?, de esta nueva creación. Y como les decía, Dios había mantenido el silencio por estos 400 años hasta que Dios mismo aparece dentro de la creación en forma de hombre. Vamos a Juan. Dios mismo aparece en medio de su creación en forma de hombre. ¿Qué dice Juan 1:14? Dice: y en aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nació Cristo, vino aquí a la tierra como uno de nosotros, como un ser humano. Dejó su gloria para descender, nacer y morir. Y sabemos que Él vino a nacer, nació para morir en una cruz romana. ¿Y para qué? Para redimirnos, para hacernos libres de la esclavitud del pecado, de una vez y para siempre. Su sacrificio fue, es y será suficiente. Y podemos ver que a pesar que la antigua creación tuvieron manera, ¿cierto?, a través de los sacrificios de animales, de poder
ser redimidos, pero sabemos que una y otra vez cayeron en pecado, cayeron en falta delante de Dios, no le honraron como Él esperaba que lo hiciesen, pero sin embargo, en su gracia y en su amor, Él hace todo de nuevo. El Señor nos vuelve a recrear. Y en esta nueva creación también hay un nuevo Adán. En esta nueva creación también hay un nuevo Adán. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en 1 de Corintios 15, ustedes pueden leer ahí 21, 22, luego en el 45, que Dios nos habla, ¿cierto?, de este nuevo Adán. 1 de Corintios 15. 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces, a través de Jesucristo ha renacido esta nueva creación. Cada vez que una persona viene a Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, nace de nuevo. Cada persona que viene a Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo nace de nuevo. Nace una nueva creación, y en ese momento de su conversión es hecha una nueva criatura. Por tanto, la vieja personalidad de este hombre murió con Cristo y resucitó con Él para nueva vida. De forma que ahora es una nueva persona, tan nueva, voy a subrayar esta frase, tan nueva como si Dios la acabara de crear. Como si Dios la acabara de crear. Porque el Señor es el único que puede hacer nueva todas las cosas. Así dice su palabra. Él es el único que puede hacer nueva todas las cosas. Y es la que justamente Pablo quería dejar en claro en Gálatas capítulo 6, ¿cierto? Verso 15, donde decía que, le voy a leer, donde decía que porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso era lo único que tenía valor, llegar a ser o nacer de nuevo. Es el poder que representa la cruz, es ese poder que representa la cruz, la muerte de Cristo, que hace posible que un hombre y una mujer sean una nueva criatura. Así como Jesús dijo a Nicodemo, no sé si recuerdan ahí en Juan capítulo 3, verso 3, donde dice: de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. A menos que uno nazca de nuevo, podrá disfrutar, como decía Joaquín al inicio de nuestra reunión, de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Por esta razón es importante que el hombre tenga una nueva naturaleza o una nueva creación. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante y tan relevante que el hombre vuelva a nacer, sea una nueva criatura? ¿Para qué? Para tener una relación con Dios y gozar de las bendiciones espirituales, gozar de la gloria de Dios, como tuvo la intención que Dios disfrutara, o sea, tuvo la intención Dios en el huerto del Edén de que el hombre y la mujer pudiesen disfrutarlo. Hoy tenemos la posibilidad de volver a disfrutar de la gloria del Señor y poder disfrutar, ¿cierto?, de cada una de sus bendiciones espirituales. Pablo dijo que esta creación solo era hecha
en el poder de Cristo. No hay otra forma de que esta nueva creación sea hecha, solo en el poder de Cristo. Y en Corintios, la segunda carta escrita por Pablo a los Corintios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y como decíamos, cuando llegamos a ese momento de nuestra conversión, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando venimos a la cruz y en la cruz reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, el Señor nos vuelve a recrear. En ese momento el Señor nos hace una nueva criatura. En ese momento el Señor nos hace una nueva creación de esta descendencia, de este nuevo Adán que es Cristo Jesús. Y bueno, por lo mismo tengamos mucho cuidado con aquellos que hacen énfasis en las cosas que debiésemos o no debiésemos hacer, porque era lo que los judaizantes, ¿cierto?, querían dejar ahí establecido como una doctrina, como la necesidad de circuncidarse, de hacer este rito. ¿Para qué? Para que recién pudiesen obtener esta salvación completa, pero eso no es así. Cristo, solamente la fe puesta en Cristo es lo necesario para poder obtener esta salvación. Entonces tengamos cuidado en aquellos que nos dicen que debemos hacer o no debemos hacer ciertas cosas sin que muestren interés por la condición interior del corazón, porque eso es lo que el Señor pesa. Llevar una vida buena, entre comillas, llevar una vida buena sin un cambio interior no hace ninguna diferencia, no hace ninguna diferencia. Lo que importa a Dios es que experimentemos un cambio total desde el interior. El Señor dice y nos había prometido en el Antiguo Testamento, ¿cierto? O en esta antigua generación Él ya había hablado de esta nueva generación o de esta nueva creación, que Él nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, donde Él pudiese habitar. La nueva creación comenzó en el momento en que usted entregó su vida al Señor, pero esta nueva creación aún no ha terminado, aún no ha concluido. Por tanto, a través de este nuevo Adán, que es Jesucristo, somos hombres de esta nueva creación. Lo viejo ya pasó y ha comenzado lo nuevo. O sea, debe haber una diferencia en lo que éramos de lo que somos hoy. Ser un hombre de la nueva creación significa que hemos sido creados para buenas obras, creados para vivir en santidad, creados para un cambio de mentalidad y corazón. Por eso somos una nueva criatura, porque pensamos de una forma distinta, porque sentimos de una forma distinta, porque vivimos de una forma distinta. Ya no podemos seguir viviendo de la forma que vivíamos antes. Por tanto, entregar nuestra vida a Cristo no es solo venir para irnos libre de la culpa. Venir a Cristo no es solo para venir y dejar atrás mi pasado, a lo mejor aquellas faltas de las cuales a lo mejor no me quiero ni siquiera recordar, sino que venir a Cristo es venir y quedarse, porque ahora que llegaste al Señor no te puedes ir. Ahora viene la restauración, ahora viene la regeneración, como el alfarero nos quiere tomar, transformar y cambiar. Cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado, cuando el Señor nos trae a la cruz, el Señor no tiene la intención de vernos ahí tirados y no tiene la intención de vernos ahí derrotados, sino que por el contrario, cuando nosotros venimos a la cruz y nos arrepentimos, después de ese arrepentimiento, recién Dios tiene la posibilidad de poder tomarnos como el alfarero y poder restaurar nuestra vida y poder sanar nuestra vida y poder hacer de nosotros esa nueva criatura. Como dice Jeremías, donde nosotros encontramos la historia del alfarero, dice: pero la vasija que estaba formando no resultó
como Él esperaba. Esa vasija que a lo mejor estaba formando con esta primera generación o con esta antigua generación, no le resultó. Y dice, ¿y qué tuvo que hacer? La tuvo que aplastar y la comenzó a hacer de nuevo. Esta vida que nosotros comenzamos un día, ¿cierto? No era la mejor vida. Por eso necesitamos volver, o sea, necesitamos venir a Cristo, para que en Cristo podamos ser una nueva criatura. Obtuvimos el perdón, pero seguimos siendo los mismos. Cuando llegamos a hacer esa oración de fe, cuando alguien ha compartido la palabra del Señor, cuando hemos entendido el mensaje, ¿cierto? Recibimos en ese momento el perdón de parte de Dios, pero aún seguimos siendo lo mismo. Tenemos que llegar a demostrar con nuestra forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y no hemos vuelto a Dios. Con nuestra forma de vivir, las buenas obras, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Como consecuencia de nuestra fe, las buenas obras constituyen evidencias de la salvación. Así que nuestra vida revela, nuestras buenas acciones revela nuestra santidad, revela nuestra forma de pensar distinto y de sentir distinta, revela que Dios mora en nuestras vidas. Pero si no hay un cambio, ¿cierto? En cuanto a nuestra santidad, no hay un cambio en las buenas obras, no hay un cambio de mentalidad y corazón, a lo mejor nosotros podríamos preguntarnos que algo falló. No podemos afirmar que conocemos a Dios y negarlo con nuestra manera de vivir. La Biblia dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y bueno, ¿podremos dar frutos por sí mismos? ¿Podemos dar frutos solo por nuestra cuenta, solo en nuestras fuerzas? Sabemos que no. Solo podemos dar fruto cuando permanecemos en Él. Solo podemos dar fruto cuando aún nos mantenemos en las manos del alfarero. Entonces, hermano, ahora que ya hemos conocido la verdad, ahora que hemos venido a Cristo, no nos podemos ir, porque esta nueva creación aún no ha concluido, porque esta nueva criatura aún hay que trabajar en ella, hay que seguir moldeando. Y sé que este trabajo, esta buena obra que el Señor comenzó, no terminará hasta que el Señor nos llame a su presencia. Porque no solamente haya una nueva criatura, una nueva creación en cuanto a los seres humanos, si bien es cierto, Él nos espera en la eternidad poder disfrutar de la gloria del Señor en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Y bueno, y ahora nuestros invitados, aquellos que nos están escuchando, aquellos que aún no han tomado una decisión de venir al Señor, de arrepentirse de sus pecados y de volver y comenzar una nueva vida, hoy que han escuchado este mensaje de amor, de que Dios aún, aunque su primera creación, algo malo sucedió, Él no dejó tirados sus planes, aún en su enojo, Él nos manifestó su amor y creó un nuevo plan donde Él mismo vino a la tierra a estar en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que Él muriera por cada uno de nosotros y para que su sacrificio fuera suficiente. Así que en esta mañana quiero invitarte a ti a orar para que tomes una decisión por el Señor y a invitarnos a nosotros como hijos del Señor a permanecer en sus manos de tal manera que el Señor pueda seguir trabajando en esta nueva creación. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor. Queremos darte gracias porque cuando vamos a la historia de la creación vemos tu amor, Señor. Vemos tu gloria, vemos tu grandeza. Vemos, Señor, que esa gloria que tú tenías, esa gloria que a ti te pertenecía, querías compartirlo con algo más, Señor. Y por eso nos creaste, por eso nos amaste, por eso preparaste todo ahí en el huerto y luego nos colocaste, nos hiciste a imagen tuya, nosotros seres humanos, portadores de tu imagen, ¿cierto? Administradores de todo lo que tú habías creado, representantes tuyos aquí en la tierra, Señor, pero algo salió mal, Señor, y no fallaste tú, Señor. Fallamos nosotros,
no fuiste tú, Señor, fuimos nosotros los desobedientes. Fuimos nosotros, Señor, los que a veces hacemos oídos sordos a tu consejo, hacemos oídos sordos a tu palabra, Señor. Pero gracias porque tu amor sigue manifestándose de una u otra forma. Y viniste aquí a la tierra tú mismo, ¿cierto?, en un cuerpo de hombre, a poder presentar tu propia vida en sacrificio por cada uno de nosotros, para hacernos libres de este pecado de una vez y para siempre, libre de la esclavitud del pecado de una vez y para siempre. Gracias, Señor, por aquellos que hoy han podido escuchar tu palabra, a lo mejor por primera vez. Gracias por aquellos que a lo mejor han podido entender el mensaje de amor, este mensaje de sacrificio, y de saber que aún está la puerta abierta para que ellos se puedan acercar a ti. Te rogamos, Señor, que tú toques sus vidas, hables profundamente en ellos a través de tu palabra, de tal manera que hoy ellos tengan la oportunidad de experimentar ser una nueva persona. Y qué increíble y qué tranquilidad saber que tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Gracias porque en ti podemos comenzar una nueva vida, Señor, y eso es increíble. ¿A quién le dan la oportunidad de decir borrón y cuenta nueva? Solamente tú, Señor, y gracias. Síguenos manteniéndonos, Señor, en el hueco de tu mano. Sigue, Señor, trabajando en nuestras vidas. Sabemos que aún hay muchas cosas de las cuales debemos mejorar. Sabemos que hay muchas cosas de las cuales debemos dejar, Señor. Sabemos que aún muchas cosas nos atan, Señor, pero queremos permanecer en ti, Señor, para que tú nos santifiques, para que tú nos limpies, Señor, para que tú hagas de nuestra vida la vida, Señor, que te honre a ti. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.